Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este jueves 3 de noviembre, una jornada en la que vamos a hablar hoy del libro de literatura de Saramago y con su autor, el autor de El pájaro que pía posado en el rinoceronte, último libro sobre la obra de Saramago, escrito por Fernando Gómez Aguilera, que estará con nosotros aquí en el plató en una entrevista que, bueno, espero con la que podamos aprender muchas cosas. En la tertulia política, si no varía la agenda, estarán con nosotros Jacobo Medina, Amado Vizcaíno y Alfredo Mendoza. Y antes de todo ello, un par de apuntes de la actualidad con Paula Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. En un día en el que hemos conocido los datos del paro y, bueno, malos no son. No, de hecho efectivamente sigue descendiendo el número de desempleados en la isla de Lanzarote. Concretamente bajamos en 269 personas menos que están en esa lista de desempleo con respecto al mes de septiembre. Cerramos octubre con 9.338 parados, o lo que es lo mismo, un 2,8% menos si hablamos de porcentaje. Y si hablamos de comparación interanual, pues tenemos 2.639 parados menos, lo que es lo mismo, un 22% menos. Y un dato también muy significativo cuando hablamos del conjunto de Canarias, Lanzarote es responsable del 26% del descenso de paro en el conjunto del archipiélago, con lo cual vamos bastante bien. De hecho, deberíamos, si queremos conocer una cifra similar a la que tenemos actualmente de desempleo en la isla, tenemos que remontarnos incluso a 2007, que es antes del estallido de la famosa crisis del 2008. Financiera. Exactamente. Bueno, pues en San Bartolomé, mientras tanto, hoy se ha presentado una nueva iniciativa municipal, se llama Juventud Decide. La prioridad de este ayuntamiento, como ya decía, es la juventud, entre otros ámbitos, y aquí presentamos lo que es un proyecto que es La Juventud Decide. Este proyecto estará o tendrá 3 líneas de intervención. Como vemos en el cartel, hay una línea de un proyecto comunitario donde se van a reactivar y a llevar dinámica de actividad en los centros cívicos municipales. Tenemos el proyecto para la salud mental, que consideramos imprescindible dada la alta incidencia de problemas de salud mental en toda la población, pero especialmente en la juventud, que es quienes más problemas tienen para manifestar estos problemas de salud mental, y queremos incidir en esa parte. Hay profesionales de la psicología que desarrollarán este trabajo. Y por último, en la tercera línea que ya se está desarrollando en los institutos del municipio, es el trabajo y la dinamización de los recreos. Estas 3 líneas dentro del proyecto Juventud Tú Decides, creo que va encaminada, y así lo valoramos y lo ponía sobre la mesa desde el primer momento que decidíamos, o que decidía en este caso poner en marcha este proyecto, y es que las 3 líneas irán encaminadas a estar muy cerca de los jóvenes y las jóvenes del municipio, con la finalidad de atender a sus necesidades, no solo de ocio y esparcimiento, sino también de la salud mental, que consideramos clave para el desarrollo del municipio. Y ayer, como les decíamos, doble estreno en Biosfera Televisión, doble estreno exitoso de 2 programas, Toshi Game por una parte y por la otra parte el programa de conversación pausada, como estamos viendo ya con Irma Ferrer, como habías apuntado ayer, la primera de las invitadas de tu nuevo programa. Sí, así es, Relatos de Vida. Espero a aquellos que hayan podido verla que les haya gustado. Decirles también que, bueno, hubo un pequeño problemita con el tema de la hora y la programación, pero en cualquier caso ya sabemos cómo es esto de la televisión y todos los que nos ven lo conocerán. Hay redifusión, por tanto, podrá verse también hoy jueves a las 5 de la tarde y el viernes a las 7 de la tarde. Va a ser la redifusión en este caso, de Relatos de Vida siempre. Miércoles estreno a las 9, jueves a las 5 de la tarde y viernes a las 7 de la tarde. Y por otra parte, un hito en las televisiones insulares, por primera vez una televisión llamada local, aunque en realidad somos insular porque nos vemos en todos lados, emite en simultáneo con Twitch o a través de Twitch, estas cosas modernas, que es donde están todos los que saben de videojuegos y de metaversos y de todas estas cosas. Bueno, pues Biosfera Televisión y Twitch, ayer en un programa de estos modernos, fresco, alegre, y que fue seguido por un montón de gente. Así que enhorabuena, José Duarte, enhorabuena, Paola. Vamos a la entrevista. Bueno,
Bueno, pues tiempo ya de entrevista, como les habíamos apuntado. Vamos a iniciar conversación en los próximos minutos con Fernando Gómez Aguilera. Es poeta, ensayista, es filólogo, es director de la Fundación César Manrique, pero está aquí hoy en calidad de autor del libro El pájaro que Pía ha posado sobre el rinoceronte, que bueno, pues viene a hablar, a interpretar, a analizar buena parte de la obra del escritor José Saramago. Fernando Gómez Aguilera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchísimas gracias. El pájaro que pía sobre el rinoceronte, en fin, es muy recurrente, lo has explicado un montón de veces, pero me parece tan bello repetirlo, y seguramente hay gente que no sabe exactamente a qué viene ese nombre tan poético, tan bonito y en su contexto, desde luego, tan útil. Bueno, es una cita del crítico George Steiner que hace referencia pues, a estos pajaritos que se posan sobre los rinocerontes, ¿no? Y que tienen como función alertar. Me parecía que esa metáfora era muy congruente también con la actitud intelectual y con la narrativa de José Saramago, ¿no? Se pensaba, y era la interpretación de George Steiner, que lo que hacían era avisar a los seres humanos de que se aproximaba el rinoceronte. Sin embargo, hoy los estudios ornitológicos pues tienen una interpretación distinta y superan esa posición homocéntrica, eurocéntrica, e interpretan que realmente lo que hacen es avisar a los rinocerontes de la cercanía del ser humano y del peligro. Bueno, cualquiera que sea la interpretación, me parece que esa función de alerta, de pensamiento crítico, de una actitud de disconformidad con la realidad y de disposición para analizarla desde perspectivas inéditas, se correspondía muy bien también con la actitud de Saramago. Me quedo con la segunda teoría, la de que el pajarito avisa al rinoceronte de la presencia de seres humanos, ¿no? Que yo creo que somos bastante más peligrosos. Sí, Nos hemos demostrado más peligrosos. Además, la traducción del nombre del pájaro en suajili va en esa dirección. Es el que avisa de la presencia del ser humano al rinoceronte. Al rinoceronte. Es decir, que era una interpretación más eurocéntrica que real, ¿no? Sí, porque al final el pájaro lo que le interesa es seguir montado en el rinoceronte. Claro que... Entonces se siente mejor. Es que se alimenta de sus parásitos y lo que le interesa es que sobreviva efectivamente el rinoceronte, no el humano. Así es, así creo. Así es. Muy buenas tardes, Fernando. Yo decía, Jaime, me voy a remontar un poco para explicarnos el porqué de ese título, ¿no? Yo sí, quizás me remonto incluso un poquito más, ¿no? Porque efectivamente también muchos los conocerán, otros no, pero un poco el porqué de este libro, ¿no? Cómo es el proceso y cuándo llega la idea de la realización de este libro. Bueno, naturalmente estamos en el marco del centenario de José Saramago, un año de centenarios muy relevantes. Este año se conmemora también el centenario de la muerte de Marcel Proust, pero es el centenario de La tierra baldía de T.S. Eliot, también de Trilce, de Vallejo, en fin, y del Ulises, de Joyce. Es un año de grandes centenarios, además del nacimiento de Saramago, ¿no? Ese es el marco que me sirvió pues para regresar a una serie de ensayos que yo había ido escribiendo a medida que los libros de Saramago escritos en Lanzarote habían ido apareciendo públicamente. Algunas eran presentaciones, otras eran pues análisis, lecturas críticas de la obra. Habían sido escritos desde 1993 hasta 2010. Y regresé a esos ensayos para releerlos y reescribirlos en realidad, porque están reescritos y están ampliados. Y por lo tanto, digamos que en su esencia lo que constituyen es un viaje por la literatura de Saramago escrita en Lanzarote, que es la mitad de la producción que hizo el premio Nobel, ¿no? En la isla escribió 21 libros, depende cómo los computemos, y aquí recibió el premio Nobel. Y su literatura, pues lo que fue es responder a un giro distinto. Empezó a escribir de otra manera distinta y a concebir sus novelas de una manera diferente a como lo había hecho en Lisboa desde el año 80. Y de eso trata este libro, de ver qué es lo que ocurre en esa literatura, cuáles son las características fundamentales, cómo le influye Lanzarote en su concepción del mundo y en su concepción narrativa.
Bueno, eres autor, además de El pájaro que pía posado en el rinoceronte, el libro que nos trae en esta conversación, de Saramago, La consistencia de los sueños, que además hay una exposición magistral con el mismo nombre, que se pudo ver en Lanzarote, creo que también en Lisboa y en Brasil. En Lisboa, en Brasil y en México. Y en México también. Y de José Saramago en sus palabras, ¿no? Estudioso de la obra de Saramago, cultivaste una amistad con él durante muchos años, pero ¿qué encontraste en Saramago? ¿Qué clase de persona era Saramago? Bueno, Saramago, yo me acerqué por la literatura, naturalmente, y luego por la circunstancia de que en 1993, junto con Pilar del Río, trasladaron su residencia a Lanzarote. A partir de ahí, pues hubo un conocimiento personal, la frecuencia de una amistad, el privilegio de una amistad. Y a la literatura añadió la calidad de la persona, la calidad humana. Saramago era un intelectual, no solo un narrador con una imaginación desbordante, sino también un intelectual muy sólido, muy consistente, que añadía además cualidades humanas que hacían que a su lado se aprendiera mucho y pudieras pensar el mundo pues ayudado de su mano, ¿no? Para entender las dificultades de la época que estamos viviendo, de hecho, ¿no? Una época, un cambio de ciclo histórico que evidentemente nos está situando ante desafíos pues como probablemente nunca ha vivido la humanidad, ¿no? Y Saramago mantenía una actividad permanente de reflexión sobre el mundo contemporáneo. De hecho, la novela que desarrolla en Lanzarote es una novela que se fundamenta en interrogaciones y en intentar entender, en intentar comprender, pues sobre todo, qué tipo de ser humano es el que somos en este momento histórico, ¿no? De hecho, estaba pensando, y lo estábamos comentando justo fuera de cámara, que muchas de esas ideas y de ese talante intelectual que presentaba Saramago, a mí me llama muchísimo la atención que muchas están estrechamente ligadas con la realidad, con los tiempos actuales, ¿no? Con lo cual creo que impacta bastante. Así es. Ese es uno de los rasgos fundamentales del ciclo literario que comienza y que desarrolla en Lanzarote. El ciclo anterior, desarrollado entre 1981, planteado entre 1980 y 1991, entre el Evangelio y Levantado del suelo, nombrados al revés, es un ciclo en el que él reflexiona básicamente sobre la historia y sobre la identidad portuguesa. Pero, sin embargo, el que desarrolla en Lanzarote cambia de eje temático y va a ser una reflexión sobre el ser humano contemporáneo y sobre, digamos, los conflictos que aborda que le afectan a ese ser humano contemporáneo. Por lo tanto, es una literatura que está dialogando directa y estrechamente con nuestro tiempo, ¿no? Pues el tema de la soledad o el tema de la identidad personal o el tema del mercado, por ejemplo, o esa gran metáfora que él desarrolla en Ensayo sobre la ceguera, que es que teniendo ojos estamos ciegos porque estamos ciegos de razón y que no entendemos que estamos viviendo una vida inhumana y deshumanizada, ¿no? Que es uno de los grandes rasgos de nuestro tiempo contemporáneo, ese gran desvío que nos ha conducido finalmente a una confrontación con el planeta que no somos capaces de resolver y que está acrecentando cada vez más un horizonte de desastre de futuro, que ya no es una interpretación, que esto, en fin, está aceptado y que lo que estamos ahora a la expectativa es de con qué velocidad se van produciendo esas transformaciones que están haciendo incompatible el modo actual de vida del ser humano, un modo basado en la acumulación, en la explotación de los recursos sin límites y el planeta, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que también debemos compartir una reflexión, ¿no? A veces el diagnóstico que hacemos, yo creo que es un diagnóstico equivocado. No está en riesgo el planeta va a resistir. Quien está en riesgo es la especie humana. Sí, sí. Ese es el gran desafío. Bueno, te he oído decir, un poco a contracorriente de los críticos o de los grandes pensadores, de la gente muy leída y demás, que tú no rehuyes cuando se te pregunta sobre obras favoritas, no sé si de todos los autores, pero en concreto de Saramago, lo dijiste en la Feria del Libro de Las Palmas. Y citaste dos, Levantado del suelo y Memorial de un convento, ¿no? De convento, sí. Claro, depende también de en qué perspectiva de aproximación a la literatura de Saramago nos situemos, ¿no? Y del tipo de lector que uno sea, es decir, si ya está familiarizado con la literatura de Saramago o no, ¿no?
Pero si abordamos la literatura del primer ciclo, Memorial del Convento es una obra fascinante, Levantado al suelo es la obra de arranque, ¿no? Yo siempre tiendo a recomendar a quienes quieran introducirse en la literatura de Saramago comenzar por sus crónicas periodísticas, ¿no? Saramago es un escritor de muy largo recorrido, eclosiona como escritor y lo que hace es descoser el panorama literario portugués cuando tiene 58 años, ¿no? Es un escritor ya formado, alcanza la notoriedad de mayor, ¿no? Pero hasta esos 58 años tiene una literatura muy amplia que había comenzado en el año 47. Desde el año 47 hasta el 80 está escribiendo, lo que pasa es que está escribiendo en la oscuridad, en la zona de sombra, es decir, sin reconocimiento público, ¿no? Pero está escribiendo, trabaja como editor, trabaja en la prensa en los años 70 intensamente y desde la segunda mitad de los 60. Es decir, estaba cocinado ya como escritor, ¿no? Y si nos centramos en la segunda etapa hay su gran novela, es sin duda Ensayo sobre la ceguera, pero es una novela dura, densa, ¿no? Hay otras opciones más divertidas. Fíjate que se te me has adelantado una pregunta que te iba a formular y por el ruido del bolígrafo tachando de Paola probablemente también la tendría ella. Y es, ¿qué libro podríamos recomendar a la gente joven que se inicia en la lectura? Sí, ¿no? ¿Ves? Tal cual. Tú claro, sabes, que ruido, sabes que siempre tiro un poco para las nuevas generaciones y es cierto que a veces cuesta un poco más y me gusta siempre ¿Por dónde nos preguntar. adentramos a la obra de Saramago? Por las crónicas. Eso. Bueno, yo creo que las crónicas son una buena recomendación y un libro pues más cercano en el tiempo sería Las pequeñas memorias, que son el libro de memorias de Saramago de cuando era niño y adolescente, ¿no? Creo que es interesante, es un libro muy asequible desde la perspectiva de lectura, pero además es un libro que deja algunas enseñanzas, ¿no? Porque la vida de Saramago fue un milagro, esto lo decía un pensador, Eduardo Lourenço, un pensador de referencia portugués, decía, la vida de Saramago es un milagro. Y Saramago respondió en algún momento y dijo, pues lo parece, porque nada de lo que yo era en origen predecía lo que luego fue a ocurrir, no pude acabar estudios, se formó como en un estudio de maestría industrial, como tornero, no tenía biblioteca en casa, no pudo formarse, no fue a las universidades, era de una familia muy pobre. Hasta los 16 años no pudo vivir con sus padres en una casa propia, vivía en casas compartidas y vivió en más de 8 casas compartidas hasta que cumplió los 16 años, ¿no? Nada podía predecirlo y sin embargo pues ocurrió, ¿no? Quiere decirse que nada está escrito, que la perseverancia, que el aprovechamiento de los recursos personales que cada uno tiene, bueno, pues nos pueden poner en perspectivas a veces de vida inéditas, ¿no? Nada está escrito. Sí, que yo creo que eso es clave y justamente sí, yo tenía esa pregunta también porque lo he escuchado en varias ocasiones, ¿no? Que plasmó eso de que nunca quiso dejar atrás el niño que fue, ¿no? Porque al final es lo que nos muestra de dónde venimos. Yo sí quería preguntarle también, en este libro concreto, El pájaro que pía posando en el rinoceronte, sí que efectivamente mantuvo una estrechísima relación con Saramago, conocía muy bien toda su obra, pero no sé si muchas veces decimos que cuando vemos por segunda, tercera y cuarta vez una película o leemos un libro, seguimos llevándonos sorpresas o conociendo pequeños detalles, ¿no? Y yo quería trasladarle eso mismo, si le ha pasado, en este caso, con la escritura de este libro, ¿no? En esa relectura de todos esos textos. Es que eso, digamos que la calidad de una obra literaria es directamente proporcional al número de lecturas inéditas que te admite, ¿no? Cuando un libro se agota en la primera lectura y vuelves en la segunda y no te abre ninguna otra puerta, ningún otro horizonte, bueno, es que, en fin, se agotó en su primera lectura, ¿no? Sin embargo, un clásico, por definición, es aquel que no agota nunca su capacidad de interlocución con el lector, porque al fin y al cabo una lectura es un diálogo entre un libro que está siempre vivo y un lector. En la medida en que ese diálogo no sea inagotable, es que el libro tiene una cantidad de puntos de fuga, de aperturas, pues muy amplio, que permite al lector explorarlos de manera continuada, ¿no? Y en la obra de Saramago, desde luego, a mí me ha ocurrido eso y espero que me siga ocurriendo y estoy convencido de que me seguirá ocurriendo, claro. Saramago, ya se ha dicho, era amigo tuyo. ¿Cómo influye? ¿Qué me influye el grado de amistad cuando tiene uno que lanzar una mirada
crítica, digamos, Sí, o analítica sí. sobre Sí influye. la obra. Sí, sí, sí influye. ¿Cómo no va a influir? Vamos a ver, yo creo que lo he comentado en algunas de las presentaciones, ¿no? Y además es una de las cosas que me gusta apuntar de entrada, ¿no? Es decir, yo no tengo ningún interés en ser objetivo, porque además creo que la objetividad es, bueno, puede estar muy bien como deseo, pero no deja de ser una especulación, porque no existe. Lo que existen son subjetividades y luego existen filtros para que las subjetividades se relacionen, pues como en la profesión de ustedes, ¿no? Pero pretender que la información es objetiva es prescindir de las personas que elaboran la información, ¿no? Luego sí que hay unos filtros profesionales. Bien. Pero dicho esto, yo siempre advierto de entrada que yo tenía una relación personal con el autor y que además siento pasión por esa literatura y por eso escribo, ¿no? Desde ahí. No me arrogo ningún papel objetivo. No me interesa esa posición, sino que me interesa hablar de las cosas de las que me enamoro, no de las cosas que tienen una distancia conmigo que garanticen neutralidades, ¿no? Entonces luego lo que ofrezco es mi visión con respecto a esas obras, ¿no? No me interesa, por lo tanto, ni la visión jerárquica, ¿no? De quien reparte bendiciones, que ocurre mucho en la literatura, sino la visión más empática hacia la obra que me interesa y que me aproximo con las herramientas, además, de conocimiento del autor, y algo que me interesa mucho también es desde sus propias claves, qué es lo que a él le interesaba decir, ¿no? Porque creo que eso al final le interesa al lector, y Saramago insistía permanentemente en que dentro del libro lo que hay siempre es una persona, que es la persona que es el autor. Lo que está claro, Fernando, es que en este caso la obra, bueno, lo decía su Pilar del Río, ¿no? Incluso que la obra nos va a proporcionar, en fin, muchísimas cosas, entre otras, al final es fundamental realmente para el estudio y para conocer lo que fueron, en este caso, desde una época en adelante, ¿no? Pero para conocer lo que fueron muchas de las producciones literarias del autor, de Saramago, en este caso. Pueden ayudar, claro. Yo creo que bueno, cuando cada uno de nosotros intenta aproximarse a cualquier realidad, por ejemplo un viaje, lo que intentamos es pertrecharnos de herramientas, de instrumentos que nos ayuden a situarnos frente al viaje que vamos a emprender, ¿no? Bueno, un libro es algo similar a un viaje también, ¿no? De alguna manera. Y entonces cualquier tipo de herramienta que te sirva para adentrarte en ese recorrido que vas a hacer y que te ayude a entender o a buscar puertas de entrada o de salida, pues puede ser útil para que tú luego elijas tu propio recorrido, ¿no? Pero bueno, antes, como cuando se prepara, ya digo, un viaje, pues intentamos buscar la mayor cantidad de elementos para hacer nuestra propia selección y luego emprender nuestro recorrido, ¿no? Bueno, de hecho, este centenario de Saramago nos ha dejado, bueno, además de muchos escritos y muchísimas cosas, 2 libros, uno del que estamos hablando, El pájaro que pía posado en el rinoceronte, y el libro de Pilar del Río, que son dos, yo creo que son, al hilo de lo que decías, para los estudiosos de la obra de Saramago, de la vida. A mí me parece que son perfectamente complementarios, ¿no? El tuyo que ahonda en torno a qué nos quería decir, cómo, por qué, qué tenía por dentro en ese momento, etcétera. Y el contexto cotidiano en el que se desenvolvía justamente Saramago para escribir estas obras, que es delicioso ese libro. Me parece un libro bellísimo. Es un libro brillante porque además aborda cuestiones de la intimidad y del día a día con una extraordinaria delicadeza sin hurtarle información al lector, ¿no? Está escrito desde una discreción intelectual y personal admirable, y creo que aportan claves pues de interés para cualquier lector. Abre un mundo, el mundo privado, pero con la intención no de ofrecer privacidad como estamos acostumbrados en las malas aproximaciones a lo privado, sino de contribuir a desvelar el personaje público y la faceta creativa del personaje, ¿no? Y eso lo hace extraordinariamente bien, y es muy recomendable La intuición de una isla. Es un libro que huele a café, a café portugués. Y las cosas que pasan en Lanzarote, de las que no nos enteramos, afortunadamente, mientras estamos ocupados afeando al concejal de fiestas de turno. Esa casa, donde has estado muchísimas veces, las tertulias que hay ahí con personajes, en fin, de primerísimo nivel intelectual, con primeros ministros, con escritores de la talla, en fin, de Susan Sontag o de Fuentes, creo que también estuvo. Sí, Fuentes también estuvo.
es otra isla, es otra Claro, que no vemos. claro, pero yo creo que esa reflexión está muy bien traída, ¿no? Porque nos relacionamos con una isla, a veces, yo lo hago también por mi trabajo, desde los medios de comunicación están muy acostumbrados ustedes, ¿no?, a una isla muy monolítica, ¿no?, que parece que fuera toda la isla, pero en esta isla hay muchas islas, conviven personas muy distintas, intereses muy distintos, grupos muy distintos, ¿no? Es decir, hay mucha mayor pluralidad de la que a veces esa mirada excesivamente política pues nos traslada. Y esa otra isla es muy rica. En esas otras capas que hay de esa cebolla insular hay mucha riqueza porque hay mucha diversidad. Y la diversidad es la raíz de la riqueza. La última. No, estaba pensando simplemente, quizás es un poco retroceder, pero sí que es cierto que también para todos los que nos estén viendo y le estén entrando ganas de leer este libro, que estoy segura que son muchísimas personas, también efectivamente que puedan conocer, ¿no?, que también lo has mencionado en muchas ocasiones, que al final, como cualquier persona pues creativa o que se adentra en un proceso de creación, Saramago tuvo varias etapas, ¿no? Y efectivamente creo que también pues lógicamente estos últimos libros pueden ayudar, o es un conjunto, especialmente en este caso desde que viene aquí Lanzarote, pero que también anteriormente en sus inicios hay, de hecho decías antes, ¿no?, para iniciarse está bien empezar por esas crónicas. Hay mucho Saramago antes de llegar a Lanzarote. Hay mucho Saramago y un Saramago también muy rico, ¿no? En un escritor como él convivieron, me gusta a veces apuntar esta metáfora porque creo que puede ilustrar el carácter del escritor, ¿no? Convivieron el príncipe de la literatura, que es a quien nosotros conocemos, el premio Nobel, el gran intelectual, que daba conferencias en Latinoamérica en la que había 8.000 o 9.000 personas escuchando una conferencia en Argentina, por ejemplo, ¿no? Eso es real, no estoy exagerando, ¿no? Movía siempre multitudes, pero al mismo tiempo del príncipe de la literatura estaba el obrero de las letras, ¿no? Un hombre que trabajaba diariamente y que entendía que la literatura no era una cuestión de magia, una cuestión de una imaginación pues que estaba tocada por los dioses, sino que era un trabajo que tenía unas reglas, y él decía que hacer una novela era como construir una silla, y que había que encajar bien las piezas, que la silla tenía que sostenerse, que tenía que ser luego cómoda y que tenía que servir para lo que era, ¿no? Es decir, no mitificaba, sino que la vinculaba al trabajo. Yo creo que eso es una gran lección, ¿no? No tanto tener una percepción mística de la literatura, sino también una concepción de la literatura como un objeto de texto que hay que construir, que hay que hacerlo bien y que naturalmente tiene que relacionarse luego con tener determinadas características, y de que al trabajo se le une al talento. Ahí es cuando salta la chispa y tenemos la magia, claro. Saramago y Manrique no llegaron a conocerse. Manrique murió en septiembre del 92. Por aquel entonces ya Saramago estaba pensando en instalarse en Lanzarote, aunque definitivamente llega en febrero del 93, la fecha, ¿no? En febrero del 93, pero ya a finales del 92 ya empieza a venir y demás, ¿no? Los dos con discursos y que son perfectamente válidos ahora, tanto el de Manrique desde el punto de vista medioambientalista, de conservación, de la que se nos venía encima, como Saramago alertándonos, como el pájaro que pía posado en el rinoceronte, de cosas que están pasando ahora. No se conocieron. Fernando, si se llegan a conocer, la que hubiesen liado. Cada uno desde su perspectiva. Saramago pausado, reflexivo. Dos personajes muy distintos, ciertamente. Manrique, chiribita, no sé si decir esta palabra delante de un filólogo, desinquieto. Sí. ¿Has pensado a que la hubiesen liado? Bueno, yo creo que hubiera sido extraordinario que se hubieran conocido. Eran dos personajes bien distintos, como estás apuntando, claro que sí, ¿no? Pero yo creo que estaban unidos por un fondo. En una palabra voy a utilizar una palabra que a Saramago no le gustaba mucho, pero bueno, pero que puede servir, por un fondo utópico de relación con la realidad, ¿no? Un fondo utópico de relación con la realidad y al mismo tiempo muy consciente de las dificultades y de lo poco utópica que es la realidad, ¿no? Que eso también estuvo presente en el pensamiento de Manrique en sus últimos años, desde los años 80 para adelante, cuando vio que la utopía que se intentó construir desde los años 60 en Lanzarote se desvanecía de alguna manera, ¿no? Por las embestidas del mercado y por dinámicas incontroladas.
Y sin embargo yo creo que las posiciones de uno y de otros, la reflexión de Saramago frente al entusiasmo de César hubieran sido muy complementarios y en momentos pues críticos, porque los primeros años 90 fueron años críticos también para la isla. Veníamos de una crisis que nos había golpeado bien y estábamos creciendo a ritmos muy acelerados. Yo creo que hubieran contribuido mucho y hubieran sido revulsivos sociales y nos hubieran ayudado mucho. Absolutamente convencido de ello. Fernando Gómez Aguilera, autor El pájaro que pía posado en el rinoceronte. Me ha sido un inmenso placer conversar este ratito. Para mí también, muchísimas Muchas gracias. Nos vamos ya, bueno, tú ya hasta mañana. Yo me quedo con esto. Me quedo con esto y me voy. Ya. Vale, pues nada, pues a ti te toca quedarte. Te lo llevas, yo me quedo con un par o tres de políticos que vienen ahora y que son muy bienvenidos todos porque nos ayudan a entender también qué está pasando a nuestro alrededor en la tertulia política. No se vayan. Bueno, pues tiempo de tertulia y vamos a saludar. Ha variado la agenda, y siempre les digo, si no cambia la agenda, vienen este y el otro, pues ha cambiado un poquito porque en el Partido Popular nos acompaña Ángel Vázquez. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Hola, buenas. Me alegro mucho de verte, te lo he dicho antes, pero para que lo sepa toda esta gente también. Amado Vizcaíno de Coalición Canaria, ¿qué tal? Contigo acertado. Y Alfredo Mendoza, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes, Jaime. También acertado contigo. Bueno, se nos está quedando la isla un poco imposible, ¿eh? Resulta que nos hemos gastado las perras en hacer cosas muy bonitas. Manrique y Pepín Ramírez montaron un pollo espectacular con los centros turísticos, que es una maravilla y que seguirá siendo una maravilla toda la vida y que ojalá nos dure muchos años. Ahora resulta que vienen los guiris y se meten por cualquier camino, por grietas, se suben a las palmeras, se bajan a las cuevas. ¿Qué nos está pasando aquí? Lo digo por el episodio este que ha pasado de la palmera y porque tú has alertado, me parece muy pertinente esa alerta que has hecho de la carretera de Montaña Blanca, la Candelaria se llama esa carretera, ¿no? Sí, la LZ35, la No que me va estés de... hablando de números y la no, carretera... yo con los números también me pierdo, yo porque el otro día Claro, busqué el número y es la LZ35, que es la que va de la rotonda de Mancha Blanca a la rotonda de la Candelaria, claro, a la rotonda de Perico Valiente, como se conoce. Yo paso mucho por ahí cuando voy a la playa, que desde los valles me pilla de paso para ir a la playa chica por allí, y de repente empiezo a ver coches aparcados allí, gente cruzando, digo, ¿qué coño está pasando aquí? Perdón. Y es que hay las grietas. La tierra se abrió y la gente se mete allí a sacarse fotos. Sí, las grietas, los charcones que ya decías tú antes, y ya lo dijo Manrique en su día, que era uno de sus lemas de la belleza que tiene la naturaleza de por sí. Era uno de los lemas, él transformaba, donde nosotros veíamos piedras, él veía otras cosas, era una de las grandezas de Manrique. Pero en este caso, cuando hablamos de las grietas, lo que vengo a alertar es el peligro que está suponiendo. Aprovecho que ahora está Alfredo Mendoza aquí, que además es consejero del área, creo, responsable, y lo que venimos a pedir, que lo vamos a llevar a pleno ahora en el próximo pleno, es instar al Cabildo que haga un estudio, ¿no? Porque tampoco se puede hacer a la ligera, un estudio para ver cómo podemos mejorar la seguridad. Bueno, me fastidies porque te cogen los técnicos del Cabildo y te hacen una rotonda. No, una rotonda no, pero allí ahora mismo hay un aparcamiento que no está en condiciones, no es un aparcamiento, es el llano que hay fuera. La gente llega con el coche, aparca. Pero claro, al salir hacen giros individuos en aquella carretera con el volumen de vehículos que tiene. Pero luego lo peor es los que llegan y no encuentran aparcamiento, se paran al medio de la carretera. Y que bajas ligero, cuando porque ahí empieza la cuesta abajo, ¿no? de Montaña Blanca. Un quitamientos, es lo más adecuado. Y después se ha colocado señalítica, creo que, no sé si por parte del Ayuntamiento o por parte del Cabildo, en algún momento, alguna señalítica se ha colocado, de que para que la gente no cruce la carretera, que crucen justo por debajo, por la pluvial, por el paso subterráneo que es la pluvial, pero la gente no hace caso. Entonces habrá que tomar medidas, primero para que la gente empiece a usar ese paso realmente, porque ahora mismo hay unos cartelitos de prohibido, como prohibido cruzar la calle, ¿no? Pero o sea que la gente, depende de dónde aparque, luego caminan por todo. Es peligroso, sí. Ahí, vamos a ver, en esa avenida, que es justamente la rotonda que va para Güime y Montaña Blanca. Sí. Y bueno, ahí que yo sepa hay dos zonas de estacionamiento de vehículos, hay dos. Bajando a la izquierda, justo cuando pasas una curva, le queda ahí un tramito pequeño. Y luego el que está yendo para la gravera que hay abajo, ¿no?
Bueno, sí, lo que está abajo ya... Sí, por la machacadora, la que va a la machacadora, pero eso te pilla... La entrada No, a la pero machacadora, hay pero espacio- esa está muy lejos. Eso Pero pilla bueno, lejos. ahí. Ahora, el otro es fácil, el que coge tú tienes que haya ahí esa zona de aparcamiento. ¿Tiene algún objeto determinado? ¿Está para algo? Porque yo sepa, está a distinto nivel que nuestros terrenos. Sí, no, de momento desde el Cabildo Insular lo que estamos planteando es, estamos haciendo los estudios a ver qué podemos hacer en esa zona y cómo podemos redireccionar ese tráfico que está afectando esa zona, aparcándolo en esa zona que apuntabas tú inicialmente. Lo que pasa es trasladar el problema, o sea, nosotros trasladamos el problema de donde está actualmente, que es en el acceso a la pedrera aquella que hay allí, que hay, como bien decía Amado, hay un paso subterráneo, que es un paso de agua, por el que se le indica a quienes vayan a visitarlo y aparquen el coche en ese lado de la carretera, que pasen por ahí y no crucen para evitar un riesgo, ¿no? De momento el Cabildo está viendo las fórmulas de cómo puede actuar. Hemos planteado poner quitamiedos, como apuntaba, para cerrar el acceso al aparcamiento, y lo que hacemos es trasladar el problema, ya quizá no el problema de cruzar, pero sí mandamos a los coches a que aparquen en la zona de San Bartolomé, en la parte de San Bartolomé, viniendo de Mancha Blanca hacia la Candelaria, por el lado derecho de la carretera. Entonces, se está estudiando, se está valorando qué es lo que vamos a tener que hacer ahí. Ya sé que el Ayuntamiento de Tías lo que hizo fue un relleno del espacio aquel, porque ya no solo había un problema de seguridad con los coches que circulaban, sino luego los vehículos se averiaban porque daban golpes con el cárter y demás y se quedaban averiados allí, generaban un conflicto en la zona que no era prudente por el punto de vista de la seguridad del tráfico. Y en cuanto a la visita, pues es lo que la vorágine, ¿no? Perdón, la geolocalización. ¿Eso tiene dueño o es público? Los accesos que hablamos, el que está actualmente utilizado está en dominio público, es una zona que se apropia. Sí, pero las famosas grietas, es que yo no estaba Pero allí. las ¿Eso es grietas una cantera? desconozco. ¿O es un...? Eso se ha hecho por la erosión del agua y demás, no hay cantera ninguna que yo sepa. O sea, no es como lo de Teseguite, que también hay fleje de gente. El otro día vi el Rofero Teseguite, que hay la fila de los buggies por allí para adentro. Pim, pim, pim. Bueno, Sí, no sé. entonces, es la que hablamos, ¿no? Es una cuestión de que los espacios en Lanzarote se están, por suerte, es una isla que es muy fotografiada a nivel internacional a través de las redes sociales. Vemos muchísimos posts en redes sociales, en perfiles sociales de gente famosa y no tan famosa que al final tienen un grado de alcance en redes sociales muy alto y luego geolocalizan donde se hace la fotografía. Pero pagas un precio alto, en el caso de La ideal. Palmera, por ejemplo. La Palmera ha sido un acto, yo creo que muy desgraciado por parte de todos, ¿no? Porque al final hemos perdido un elemento vegetal en una isla como esta, que no contamos con elementos vegetales de esa importancia, porque aquí cualquier cosa, cualquier árbol que tenga cierta edad ya es importante, ¿no? Y hemos perdido otra cosa, que nadie está poniendo el acento en eso, a mi juicio. Hemos perdido el hecho de que en boca a oreja la gente dijera, mira qué palmera más bonita, la gente se subía a fotos y tal. Y ahora lo que la gente dice, mira qué patanes aquellos que Sí. viven allí, que han roto esta Sí, palmera. yo no creo que haya sido ningún Instagramer ni ningún de estos, ¿cómo se llaman? Los que buscan los followers. Sí, no. Influencers. No, la influencer, ningún Pero es muy influencer triste, porque- que haya cortado la palmera. Pero es triste, es una pena que a raíz del grado de popularidad que coge una zona, un espacio, nosotros como administraciones tengamos que estar planteando cómo le ponemos puertas al campo, ¿no? Hablando A ver, es que es de manera imposible. literal. Bueno, que para que saque eso a pesar, a ver, yo creo que en esto tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Sí. Si eso, el hecho de sacar una buena fotografía va a ocasionar accidentes de tráfico con muertes o con problemas gordos, yo creo que hay que empezar a pensar que a lo mejor no está bien que ahí se saquen fotografías. Yo creo que hay que ver qué oportunidad queremos, si hacer una buena fotografía o que eso puede causar accidente de tráfico. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que pensar. Llevarte en una zona que posiblemente para nosotros no tenga atractivo en ese sentido, ¿no? Llevarse una zona, porque si no recuerdo mal, la línea discontinua empieza en la segunda curva, yendo hacia Tías, la segunda curva, y ahí justo ahí pierde visibilidad de lo que es esa zona, si sale un coche. Entonces, y más si sale un coche, porque si el coche va dirección San Bartolomé, no tienes problema. O sea, pero el problema es dirección Tías, pero San Bartolomé, ahí se empieza a adelantar ya. Entonces, Yo sé hay que que tener cuando muchísimo cuidado, que te pillas ya un respirito, Sí, porque sí. cuando acabas de subir ya a Montaña Blanca y empieza la cuesta abajo y dice, venga, Eso es. para abajo. No, ya no ves, y te y no encuentras ves. el Exactamente. pifostio. El problema está, yo por eso pido, uno no tiene una varita mágica para aportar soluciones a todo. Yo me imagino que soluciones las hay. Además, el Cabildo tiene técnicos, Pero tendrás una idea. técnicos magníficos. Sí, para mí, una idea de algo sencillo que no sabrá uno si funcionará, por ejemplo, es
las grietas pues están dentro de una de las rutas de senderismo ya, pues intentar desviar esa ruta a algún sitio y obligar a la gente a caminar desde el inicio de la ruta, ya sea es decir, condenar el aparcamiento allí. Condenarlo. Condenar el aparcamiento, y el que quiera ir a las grietas pues tiene dos opciones, o inicia la ruta en la zona de la Candelaria, de la iglesia de la Candelaria, que por ahí hay una ruta que va hacia Las Maretas, que está ahí también, o el inicio de la ruta también desde Montaña Blanca, y buscar un espacio allí en un entorno más urbano para que aparquen los vehículos ahí, y que el que quiera visitar las grietas, porque si tienen que caminar media hora... Es que es lo que dice Ángel, el precio de una foto no puede ser un accidente... Lo que no se puede permitir, es que estemos hablando de una LZ con el volumen de tráfico que tiene esa carretera, porque además tiene un volumen muy alto, porque los vecinos de Tías que van a San Bartolomé, a Teguise, a Famara, casi todos van por ahí. Y viceversa, ¿no? Entonces hay un tráfico bastante denso, hay tráfico incluso de vehículos pesados, y eso al final, tarde o temprano, va a haber un accidente. Entonces tenemos que poner algún tipo de impedimento de que lo que está pasando ahora pase, porque hace un año, que fue cuando ya se empezó a hablar de este problema, o al menos donde me llegó a mí, que había, pero claro, tú lo ves ahora... No, desde que se ha geolocalizado, lo que dice... ¿Qué pasó con la palmera? Que también la palmera casi nadie sabía que había una palmera cambá por ahí. Del momento en el que en las redes sociales se geolocaliza, y además se llamaba así, la palmera de no sé qué, y ahora se llama las grietas, pinchas a las grietas y ya se te abre, el GPS ya te dice por dónde tienes que ir. Entonces... Mira, hay un concepto que se está hablando en turismo, y yo creo que es importante pensarlo de esa manera, más en territorios limitados como es Lanzarote, es que el turista venga a consumir la isla como a nosotros interese que lo haga. Me explico. Claro. No podemos permitir que venga un turista, aparque el coche en cualquier lado y cause accidentes, cuando hay una opción que es hacer una ruta de senderismo. Entonces, eso es, obligarle a disfrutar de la isla de una manera ordenada. Entonces, oye, mira, para estas cosas, entonces hay que limitar esos espacios y decirle, mira, tú, si esto lo quieres consumir, se hace de esta manera. Hay una ruta turística, una ruta de senderismo que te permite hacer esas fotos, pero no como tú quieras, porque como tú quieras puede ocasionar muchos perjuicios, sobre todo a la gente que vive aquí, que tiene que desplazarse de esa manera. Es un problema moderno, Efectivamente. Un problema moderno y actual. Me explico, porque no es solo en cómo redirigir y cómo reconducir a los visitantes que llegan cada semana a Lanzarote. Yo creo que es una tarea pendiente que tenemos que tener sobre la mesa. Llevamos hablando hace muchos años ya, de cómo... Sí, pero ha sucedido algo que lo analizábamos también, no solo con los incidentes de la grieta o de la palmera ahora actualmente, sino también en verano pasado, si recuerdan, la afluencia que han tenido los centros turísticos, en concreto la Cueva de los Verdes. Hay un modelo de turismo que ha cambiado totalmente. Antes, y eso lo pueden decir las personas que trabajan en el mundo del transporte, antes los turistas llegaban en un avión, los metíamos en una guagua y los llevábamos a ver los centros, al hotel, los dirigíamos. Ahora los turistas no quieren hacer uso tanto del transporte público por el miedo al contagio, a la pandemia y a la incomodidad de tener que ir con una mascarilla, y prefieren ir en un coche de alquiler. Ellos establecen sus rutas, sus guías, y eso es lo que ahí coincido contigo, que habrá que poner sobre la mesa ese factor también, que es un factor que va a influir en qué decisiones tomamos a la hora de ordenar cómo visitar nuestra isla, en cómo se están moviendo nuestros propios turistas dentro de nuestra isla. Yo creo que es algo importantísimo que tenemos que poner sobre la mesa. Mira, cómo queremos que se muevan nuestros turistas dentro de nuestra isla. Continuando lo que dice, es cierto que ahora, por ejemplo, está muy de moda los grupos muy reducidos, de 4, 5 o 6 personas. Sin embargo, la ley de transporte en Canarias no está adaptada a eso, porque es o guagua o taxi. Sin embargo, no está permitido llevar un micro de 8, por ejemplo. O sea, eso no está ahora mismo adaptado de esa manera, ¿no? O que los hoteles tengan limusinas para poder eso. Por ejemplo, fue una petición de los hoteles de 5 estrellas que me hicieron a mí en su día, cuando yo estaba en turismo, de que querían tener sus limusinas o sus furgonetas buenas para llevar a sus clientes al aeropuerto, por ejemplo, que lo exigían. Porque no quieren compartir una guagua. Es cierto lo que está diciendo. O sea, ha cambiado algunos conceptos, pero claro, tenemos que ir también adaptando y modernizando las normativas que tenemos para que esos conceptos puedan llevarse a cabo. Si no, es muy difícil. Que lo de la Rofera de Teseguite, claro, que es la que conozco también más, vivo muy cerca de allí, paso muy a menudo, cada vez hay más coches. Es verdad que aquello es mucho más amplio, el aparcamiento y tal, pero no deja de dolerte, a pesar de que es un lugar que está así porque se degradó, en definitiva, porque empezó a sacarse material y así quedó, ¿no? Pero tiene su atractivo. Y venga, coches. Y ya el otro día cuando vi la fila de buggies
entrando para adentro y metiéndose ya por detrás de los tótems, por atrás, no sé, ni siquiera he ido yo caminando a ver qué hay ahí atrás, ¿no? Se han rodado películas y todo ese tipo de cosas. Sí, un paisaje extraño, un paisaje, una mezcla entre paisaje lunar, paisaje... Yo he visitado el sitio un par de ocasiones, porque tengo también tengo a pero, ahí, pero, y pero digo, se meta la fila de buggies, 10 o 12 buggies para allá para atrás, digo, pero esto se nos va el garete, por no utilizar otra palabra. Hay que regularlo, eso, hay que Lo de controlarlo. los buggies hay que darle también hay que una dar una vuelta vuelta, de tuerca. Respecto a lo que decía antes Alfredo, el transporte público, por desgracia, es algo que yo también siempre demando, lo he demandado en los diferentes medios, en el Pleno. Transporte público, no es que los turistas no quieren usar el transporte público para llegar a los centros turísticos, que no hay un transporte público que llegue. La única opción que hay es o en coche privado o en una guagua, pero una excursión concertada. La guagua que va a Órsula no para allí. Claro, no, la de no Órsula para en los Jameos, creo. ¿Ah? Pero, por ejemplo, Montañas del Fuego, que hubo también un problema, bueno, las colas que siempre han habido, no es que vaya a ser solo ahora de este verano, ¿no? Montañas del Fuego en no Montañas pilla ninguna ruta. no se llega, ahí yo tengo claro que hay que buscar una alternativa yo también. Yo lo que me refiero son a los transportes colectivos, más que públicos. Transporte público hablo porque siempre las guaguas uno se referencia al transporte público, pero es transporte colectivo. Yo lo que sí que la tendencia después de la pandemia, las familias ya no quieren meterse en un paquete donde vayan todos en una guagua, si pueden viajar en un coche solo, 5 personas viajan. Y esas personas después en un coche solo, si lo alquilan o contratan un coche, un taxi, lo que sea, ellos planifican su ruta turística y no los podemos dirigir como se podía hacer antes de manera más sencilla cuando contratábamos una guagua y metías un paquete turístico completo dentro de una guagua. Totalmente de acuerdo. Y aparte, por ejemplo, el problema es que los transportes, lo insisto, que hay que adaptar ahora porque es que ya no son 4, como pueden ir en un taxi, sino que son 5, 6, 7. Ya dicen coches, los taxistas tienen que... O que lleve transporte, me refiero, que coches más grandes, porque ya grupo de 5, ahora ya muchas familias son mínimo 5, pero en el taxi suman 4. ¿Qué hace? Dejas uno fuera. Entonces, hay un problema de edad que eso es para pensarlo. O sea, la mayor demanda de alquiler de coches son vehículos de 7 y 9 efectivamente, a eso iba, efectivamente. Claro, hay que ya pensar, eso es, porque ya la familia mínimo, o sea, si son 3 hijos, yo tengo 3, somos 5 ya, o sea, ya en un coche no podemos ir. Un coche que no conduzca yo en este caso, ¿no? Entonces, hay que, lo que dice es que es verdad, o sea, la pandemia trajo cosas buenas y malas. ¿Puede ser que todo sea mejor distinto? Bueno, sí. Por ejemplo, una cosa muy buena que tiene la Montaña de Fuego es que las excursiones que vienen de los hoteles vienen y pasan directamente con la guagua y hacen directamente la ruta, con lo cual no saturan las propias guaguas de la montaña para los que van en coche particular. Entonces, bueno, eso es una buena medida, ¿no? que se aplica a la Montaña de Fuego y hace ya tiempo. Pero es eso, o sea, han cambiado las formas y lógicamente la gente va modificando sus hábitos y su conducta, con lo cual... Pero también es verdad que es un poco una contradicción propia del turista, es decir, cada vez reclamamos más exclusividades, no tanto exclusividades en el sentido elitista del término, sino experiencias tranquilas. No, y sobre todo personalizadas, muy personalizadas. Sí, pero no queremos agobios, claro. No queremos mezclarnos con mucha gente, porque queremos la foto limpia del monumento, queremos no hacer colas, no queremos hacer... Pero, sin embargo, nos metemos en sitios llenos de gente, ¿no? Llenos de gente en parajes naturales, en la Rofera, en las grietas, en Guatiza también hay un sitio por detrás de la montaña que creo que también es muy fotografiado. Sí, pero ahí decides ir tú, o sea, tú mismo personalizas esa ruta. O sea, sí, pero a lo que voy, vengo con la idea de estar de tranqui, después me meto en todos los berenjenales. Sí, pero al final llegas a la ruta y resulta que te encuentras pues, un montón de gente y ahí tienes dos opciones, o te bajas y la ves... Sí, pero cuando vas solo, me refiero que tú mismo... Pero volvemos otra vez al punto, ¿no? Inicial. Claro. Yo creo que es lo que tenemos que empezar a valorar desde las instituciones públicas. ¿Cómo queremos que se muevan nuestros turistas? Yo personalmente... ¿Cómo consumen la isla? Lanzarote es una isla maravillosa para disfrutarla, cada uno saque su experiencia de la isla. Porque como estamos viendo y estamos comprobando, la isla nos ofrece una cantidad de rincones, luces, fotografías, que visionariamente César lo vio hace muchos años y nosotros lo estamos ahora viviendo con los turistas. Es más, nos están enseñando muchos paisajes de Lanzarote que no conocíamos. Sí, eso. Yo las grietas, lo que hay que evitar, Alfredo, es el titular: mueren 3 turistas atropellados. Eso es lo que hay que entender. En tal sitio. Que eso... Sí. Hay dos momentos, que es
cuando se empieza también a establecer las rutas de senderos en Lanzarote, que descubre uno paisajes de nuestra isla que jamás pensaba que íbamos a estar en Lanzarote, y ahora con el avance de las redes sociales... Por Instagram está viendo, coño, sí, esto es sí, aquí. sí. El único que conoce todo esto es Nacho Romero. Conoce todo. O La Palmera, ¿no? La Palmera, evidentemente hemos pasado por allí, los que somos de aquí, pero pasaba desapercibida. Era una palmera más a la que estábamos acostumbrados, como la de Mosaga, aquella palmera centenaria que está en Mosaga allí, que todo el mundo pasa por allí, y hasta que no la ves en una fotografiada con una luz detrás por algún Instagram, no te das cuenta de la belleza realmente que tiene la fotografía en sí misma. Pero ya digo, es una isla para que cada uno consuma su experiencia. Claro, aparte vamos a una cosa, vamos a ver, mira, aquí, eso llevamos, mis 5 años de turismo lo dije, ¿no? O sea, teníamos que no limitar, sino ver cómo hacemos que el turista consuma la isla, cómo nos interesa que la consuma. Tenemos solo limitaciones, o sea, que todo el mundo, tenemos 90.000 camas oficiales, las que hay, o sea, oficiales, además puesta por la Consejería de Turismo de Gobierno de Canarias, oficial, y luego tenemos una de 10.000 que no sabemos ahí dónde están, vale. Esos son los turistas que vamos a tener, o sea, no vamos a tener más, o sea, entonces, pero sí tenemos que intentar ordenar cómo queremos que vengan y consuman la isla. Entonces, hay que ordenarlas, pues mucho en todos los aspectos, y eso hay que sentarse a hacerlo. Intentamos hacer algo en algunas cosas, no, se ha conseguido. Los centros turísticos, una forma de ordenar, si quieres, una forma de que los turistas consuman en los centros turísticos, se pusieron los bonos en su día, se cambiaron los horarios, se ampliaba horarios, se daban bonificaciones en función de los picos horarios, o sea, le estás indicando que si quieres ver esto, es mejor que vayas a esta hora o aquella, a lo mejor... Y la isla insólita, que también hasta donde yo sé ha funcionado bastante bien, ¿no? Y luego pero al fin y al cabo el turismo se va modificando una cosa que es importantísima, que es experiencias. Y la gente quiere experiencias personalizadas. Es la tendencia ahora mismo. Y que acabes la experiencia con un buen sabor. Efectivamente. Entonces, claro, hay que plantearse eso. Por eso de ahí el tema premio, que también hicimos de la Consejería de Turismo, iba un poco enfocado a eso. Generamos experiencias donde de esa manera, digamos, decimos o ayudamos a cómo puedes consumir la isla a nivel turístico y es que esa experiencia sea agradable. Y también que no se sature. Lo que es cierto es que hemos estado muchos años mal vendiendo la isla. Es decir, mientras, y yo lo he dicho un montón de veces, mientras entrar en sitios exclusivos a donde vas de viaje, pues vas de viaje a París, el sitio exclusivo que está allí y no en ningún otro sitio, hay muchos, pero el emblema es la Torre Eiffel, muy bien. Tienes que pagar. O sea, aquí nuestra Torre Eiffel, nuestro Partenón, nuestra Torre de Pisa son los centros turísticos y lo estamos dando a 7 a 8 euros, a la venga, y lo que no cuesta no se valora al final. Y cada vez, y tú lo sabrás que has estado ahí en Consejo de Administración, cada vez que a alguien se le ocurría decir, no, vamos a subir 50 céntimos. Pues no, aparecía la oposición, los primos de la oposición, sea quien sea, ¿eh? Cuando gobernaban unos saltaban los otros. Malvendemos los centros turísticos. Que no va a entrar nadie, que no sé. Muchas más cosas. Malvendemos los centros turísticos. Y muchas más cosas. Y luego cogemos y sobrevaloramos el acceso a las playas de Papagayo, que le cobramos a todo vehículo de alquiler 3 euros por una carretera. Mira, que estaría bien, que no digo que esté mal cobrar. Lo que está mal es que tú pagues y entres por aquella carretera y todos sabemos cómo está esta carretera. Es que no muchas partes del año. No, yo no digo que falte. Pero pagar yo no he visto a ningún guiri que se haya quejado, ninguna crítica en TripAdvisor. En otros países se paga bastante más por ver museos. El doble y el triple que se paga por pagar 3 euros por ir a una playa donde no vas a encontrar ningún hotel ahí, ni chunta, ni esas cosas. Bueno, pero es que playas de esas tenemos en Lanzarote un montón, pero no las vamos a decir aquí. No las vamos a decir aquí. Mira, yo tengo una turista que nos visita, paga una experiencia y la experiencia es visitar una playa donde no ve. Pero yo lo que me refiero es que tú luego cuando vas a entrar, el camino a lo largo del año no se lleva un mantenimiento acorde, que es como se debería llevar. Tú cobras una entrada por entrar a la playa, pues tienes que tener un mantenimiento del camino. A eso es lo que yo me refiero, ¿no? Un camping en condiciones que no es un camping, eso es un camping. El camping no vamos a entrar a valorarlo porque si no necesitamos podemos hacer con Saborea, pasamos unas cuantas, me acuerdo en Bruselas, y me decían el único stand que estaba con gente era el de Lanzarote. Yo mismo me puse a servir una corta queso porque además también me gusta participar de todo eso. Y me pregunta, y yo le decía, vamos a ver, nosotros estamos vendiendo el vino muy barato. O sea, allí la gente, cuando se ubicaba, pues yo llevaba siempre una foto de la Jeria y explicaba eso, ¿no? Mira, ahí se hace el vino, ahí se coge el vino. La gente estaba encantada. Y claro, tú ves, por ejemplo, yo vi otro reportaje de Iberia Sacra.
¿no? Pues ese vino hay que pagarlo más porque su forma de cosecha es mucho más costosa y tradicional. Pues aquí pasa igual, este vino tiene que costar más. Dice, no, a mí yo veo gente que dice, no, voy a un restaurante, oh, Pinot Lanzarote está caro. Pues no, yo pagué Pinot Lanzarote en Península el doble de lo que vale aquí, y con gusto. Lo tienes que explicar efectivamente claro, el relato famoso. Yo que digo, créanse, o sea, yo le decía a los queseros, hay que creerse, primero créete tú que lo que tienes es bueno, para luego puedes venderlo. Es así. Porque si no te lo crees, claro, lo infravaloras, y bueno, si me paga por vino 10, pues 10, no, tu vino vale 30 o 20. Créete lo que vale, o el queso, o lo que sea, o el producto que sea, o la miel, o lo que sea. Ellos ya saben lo que tienen. Y tenemos que hacerlo así. Primero, créete, luego Lanzarote. Tenemos unos atributos únicos en el mundo, para generar experiencias únicas en el mundo. Hay que creérselo. Pero luego también hay que estar de acuerdo en los servicios para poder compensar todo eso. Es así. En fin, bueno, hemos hecho un buen rato, no hemos criticado mucho, nos han peleado mucho, lo cual siempre está bien, y lo que hay ahora que buscar, pues eso, soluciones, ¿no? Y Sí, eso ya se irá viendo antes de que ocurra efectivamente como Mientras que alerta. vengo a la banda del PSOE que está en el gobierno, siempre le mando trabajo. Normalmente le dejo siempre algún deberes a Carlos, que coincido mucho con él, y hoy a Alfredo, pues mira, la LZ35, Pues ya está, la LZ35. la carretera, ya incluso ya cuando sea el pleno ahora dentro de 2 martes, le diré allí en el pleno, digo, mira, yo ya se lo he trasladado al cabildo. Es una situación, evidentemente es una situación que nos ha preocupado, porque me lo ha trasladado José Juan, Pepe Juan, el alcalde de Tías, y Pepa González también, compañera Antillas también, que están preocupados con la situación, y no es sencilla. La solución no es sencilla, pero sí está claro que la alternativa más rápida es buscar un sitio donde haya condenar zona, eso y que vayan pateando, que vayamos evitar, pateando. sobre todo, o sea, que la preferencia sea evitar accidentes. Venga, que nos tenemos La ruta que de ir. senderos están allí. Con lo Solo cual, hay que habilitar ya los sabes. aparcamientos al inicio y obligar a la gente a que vaya... Escucha, has dicho que eso lo vas a llevar a pleno, ¿no? Sí. Pues ya sabes la respuesta que te van a dar, estamos trabajando en ello. Bueno, eso es igual. Pero eso Moción, la moción no se aprueba porque ya estamos trabajando. Generalmente en el pleno de Tías sí me aprueban casi todas las mociones. Yo creo que el 90% de las mociones me las han aprobado. No se cumple. No se cumple. Incluso llevé una para proteger la palmera de Mazdache entre ellas. ¿Sí? Que no voy a culpar yo al ayuntamiento porque ni se le puede poner puertas al campo. Pues poner un Securitas allí, un acto vandálico como el que fue en esta ocasión. No lo va a es una evitar, finca privada, no lo va a además, aquello. sí, pero que no lo va a evitar nadie. No, lo que pasó no lo iba a evitar nadie por mucha protección que tuviera. Pero sí es verdad que se llevó, oye, poner un cartelito, intentar que la gente no se suba a la palmera, ¿no? Intentar un poquito de darle algún tipo de información para Venga, que la protegiera. que nos tenemos que ir, que cada uno tiene nuestra agenda y es anticonstitucional trabajar después de las 3 de la tarde. Pero muchas gracias. Gracias, Armando. gracias. En fin, no lo es, pero debería serlo. Mañana volvemos. Buenas tardes.